Sí, buenos días. Vamos a abordar en esta sesión el llamado federalismo fiscal, que en un sentido más amplio, aborda tres cuestiones fundamentales. La primera es qué responsabilidades debe y tiene que atender el Estado Nacional. La segunda cuestión que tiene que atender, definidas las responsabilidades que hay que atender, es qué nivel de gobierno debe atenderlas. El gobierno central, aquí diríamos el gobierno federal, el gobierno estatal, en España dirían las autonomías, el gobierno municipal e incluso las ciudades dentro de un propio municipio. Y finalmente, definidas las responsabilidades y establecido el nivel de gobierno, ¿qué fuentes de financiamiento se van a acordar para distribuirse entre las partes? Los tributos y el crédito, la deuda, que son las dos fuentes de financiamiento. Como ustedes pueden ver, el tema es complejo y desde luego polémico. Y mucho se ha discutido sobre el particular. Es también muy actual. Hoy en día es un asunto que se discute en varias partes del mundo y también se está discutiendo en México. En las últimas semanas, 10 entidades federativas, por conducto de sus gobernadores, han planteado solo uno de los aspectos, que es la cantidad de dinero que debe ellos recibir de parte de la federación. Si bien se habla de federalismo fiscal y desde luego los países federalistas tienen que atender estas cuestiones, muchos de los países centralistas, o sea, no federalistas como España, Francia, Reino Unido, Japón y una larga lista, también discuten estas cuestiones. Son pocos los países propiamente federalistas. De los casi 200 países que se mencionan y que forman parte de las Naciones Unidas, son pocos los que tienen gobiernos federales, una organización federal. En América está desde luego Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Venezuela. En Europa muy pocos: Austria, Alemania, Rusia. Y en otras partes del mundo está, como Asia, está India. Pero son pocos respecto a los casi 200 países que están representados en las Naciones Unidas. Son 4 características que debe tener un Estado federal. La primera, debe tener una constitución escrita. Debe haber un documento donde se constituye el pacto federal. Debe existir, en segundo lugar, una división territorial claramente marcada. Aquí pues, los estados y desde luego el Distrito Federal, o ahora ya la Ciudad de México. 2, constitución escrita, división territorial, descentralización, actividades que se descentralizan, responsabilidades que al atenderlas se descentralizan, y una Suprema Corte de Justicia que resuelva los conflictos. El libro clásico
sobre el tema, el federalismo fiscal, lo escribieron tres padres de la independencia de Estados Unidos: Hamilton, Madison y Jay, y lo nombraron, así se nombró, El Federalista, que es una colección de ensayos donde se abordan temas como los que vamos a abordar en esta sesión de trabajo. El Fondo de Cultura Económica, por fortuna, ya publicó, editó este libro, claro, traducido al español. Y en este libro, El Federalista, se discute ampliamente esta cuestión del federalismo fiscal. ¿Cuál es el tipo de asuntos que se discuten en el federalismo fiscal? Partiendo, pues, de esta división de temas. ¿Qué debe atender el Estado Nacional? ¿Qué nivel de gobierno debe atenderlo? Y las fuentes de financiamiento para los distintos niveles de gobierno, y así puedan atender esas responsabilidades que asumen. ¿Qué tipo de temas? Bueno, están los relacionados con otras naciones, con el exterior, las relaciones con el exterior del Estado federal. En el caso de México, las relaciones con nuestros vecinos, Estados Unidos, que es también federal, pero también las relaciones con Guatemala y Belice, que son los otros dos países con los cuales tenemos frontera. Las relaciones, sobre todo económicas, pero también de carácter social y político. Cuestiones del ejército y la defensa del Estado Nacional. También sistema normativo aplicable a todo el territorio. O sea, un sistema normativo que sea aplicable en Aguascalientes y en Zacatecas y todo lo que esté en medio de estos dos estados. Comunicaciones y transporte, es decir, cómo se comunica una entidad federativa con otra y el conjunto de ellas, en este caso con la capital. Es decir, las comunicaciones y los transportes. Comunicaciones de todo tipo y transporte de todo tipo. La moneda, una moneda única para el Estado Nacional. El correo, que cuando se discutió en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, pues era muy importante porque era la única forma de comunicarse entre las personas, entre las empresas, entre las entidades federativas. El correo era esencial. Educación. ¿Quién debe atender el servicio de educación? ¿A qué nivel de gobierno? Resuelto que el Estado Nacional debe atenderlo, ¿qué nivel de gobierno debe atenderlo? Y la atención a la salud. El principio que organizó la discusión inicial, y sigue siendo un principio muy actual y vigente, es el principio de la subsidiariedad. ¿Qué nivel de gobierno debe atender? ¿Qué asuntos debe atender los distintos niveles de gobierno? Son aquellos que puedan absorber plenamente los costos y los beneficios. Un municipio obviamente no puede atender los costos de la defensa nacional, y la defensa nacional va a beneficiar a todos, no nada más a un municipio. Entonces, este principio de la subsidiariedad debe absorber plenamente los costos
y los beneficios de la tarea que se aborda. Y cuando hay duda sobre qué nivel de gobierno debe atender las cosas, entonces se tiene que entrar a la concurrencia y a la coordinación. Si se resuelve, por ejemplo, que el tema de salud debe ser atendido no solo por el gobierno central, sino también por las entidades federativas, bueno, debe haber un sistema de coordinación y concurrencia para que sea un servicio bien atendido. En México, a diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos, durante la discusión de nuestra primera Constitución en 1824, no se le dio la suficiente importancia a este tema de responsabilidades y nivel de gobierno para atenderlas. Y lo que sucedió es que posteriormente, en la discusión de la Constitución de 1857, tampoco se atendió este problema. Es más, ni siquiera en la discusión de 1917. Fue algo en que no se metió los constituyentes respectivos, sino más bien lo fueron dejando para leyes secundarias o reglamentarias de los propios artículos de la Constitución. Y esto pues ha creado muchos problemas. Quiero leer unas cuantas líneas. Estoy viendo el libro Estado y Desarrollo Económico México 1920-2006 y leo: la distribución de las fuentes de ingreso es una materia de singular importancia y trascendencia en la organización de cualquier estructura hacendaria. Es a partir de la disponibilidad de ingresos propios o de crédito que se dan las condiciones de posibilidad de actuar y llevar a la práctica programas y acciones de gobierno. En una organización federal, como es el caso de México, es en donde, dada su complejidad, se plantea con mayor fuerza el problema de las relaciones financieras entre los distintos órdenes de gobierno que forman la nación, cada uno de los niveles de gobierno con fines y problemas propios. El problema fundamental estriba en poder formular y desarrollar un sistema que concilie las facultades y responsabilidades de cada uno de ellos, de modo que permita dar cohesión a sus objetivos y eficacia a la actividad de la Federación por encima de los intereses particulares de cada una de las entidades que la integran, pero sin cancelarlas política y económicamente. De lo que se trata, ni más pero tampoco ni menos, es de definir con claridad qué va a hacer cada orden de gobierno y cómo lo va a financiar. La coincidencia de facultades de gasto e impositivas, tal como se ha dado en México, si bien se ajusta a la Constitución, ha sido problemática. Y en efecto, en su primer informe de gobierno, el presidente Obregón, en 1924, se refirió a este tema de los problemas que había en el país resultado de
la cantidad de impuestos que en el país existían y responsabilidades que asumían los distintos gobiernos. Y convoca a lo que fue la primera Convención Nacional Fiscal. Y en la convocatoria se dice lo siguiente: sin contar las diferencias de cuota, de reglamentación, de plazos y épocas de pago, y sin considerar tampoco los impuestos municipales, existen en la República más de 100 impuestos diferentes. Se traslapaba un verdadero relajo. Entonces convoca a esta primera convención nacional fiscal, y después de largas discusiones se aceptaron y adoptaron varias recomendaciones, destacadamente la de delimitar los campos de imposición entre la federación y las entidades federativas de acuerdo a ciertas bases. Al año siguiente, en 26, el gobierno mandó a las cámaras una serie de recomendaciones y un proyecto para delimitar el traslape que existía en el gasto y en los ingresos, pero fue rechazada. Más adelante, el presidente Pascual Ortiz Rubio, en 1932, volvió a convocar a una segunda Convención Nacional Fiscal, que hizo prácticamente las mismas, no exactamente, pero las mismas recomendaciones, que tampoco fueron aceptadas. Y las cosas siguieron así. Más adelante, en 1947, el presidente Miguel Alemán convocó a una tercera Convención Nacional Fiscal, donde se volvió a discutir todo esto del federalismo fiscal, pero tampoco se llegó a mucho. Siguieron existiendo todo tipo de responsabilidades divididas entre las entidades federativas y de fuentes de ingreso también, de financiamiento también divididas. Pero se empezó a trabajar en sistemas de coordinación. Cuando salía, por ejemplo, un tributo, digamos, a los bancos o al sistema de energía, Pemex, CFE, se hablaba de que se establecerá un sistema de distribución de los recursos entre las entidades federativas. Sería un impuesto federal, pero habría participación de las entidades federativas. Pero lo que se avanzó entre 47, 48 y 70 fue poco. En 1970 se empieza a trabajar junto con las entidades federativas y el gobierno central, la federación, diríamos, en México, sistemas de coordinación que culminaron en 1980 con la Ley de Coordinación Fiscal, que se aprueba en 80 y empieza a funcionar en 81. De hecho, estos trabajos, que duraron 10 años, de 70 a 80, fueron en la práctica una cuarta
Convención Nacional Fiscal, y mucho de la confusión que existía desapareció, porque en lugar de tener cada entidad federativa y el gobierno central sistemas tributarios distintos, se estableció un sistema nacional de tributación. Un sistema nacional de tributación aplicable en todo el país. ¿En qué consistió este acuerdo? El acuerdo consistió esencialmente en que las entidades federativas renunciaron a ejercer sus potestades en la materia, y a cambio de ello, a cambio de no ejercer sus potestades, recibirían una participación en los impuestos federales. Esa participación en los impuestos federales se definió de la siguiente manera. 3 principios organizarían el trabajo. Que la cantidad de recursos que recibiría cada entidad federativa del total de recaudación federal, se estableció primero un monto de recursos a repartir, y se precisó que ese monto sería el 20% de los ingresos tributarios, de los impuestos de la federación. Entonces, de cada 100 pesos que recaudaba el gobierno, 20 serían serían distribuibles a las entidades, participarían las entidades. Y una vez establecido ese 20%, 3 principios organizaron la distribución de ese 20% entre las 32 entidades federativas que hay en México. El primero es que el monto que reciba cada entidad no va a ser inferior al monto que antes recaudaban directamente las propias entidades federativas. O sea, ninguna de las 32 entidades federativas va a perder. Segundo, todas las entidades van a ganar. O sea, nadie pierde, todas ganan, pero, y aquí viene el tercero, algunas entidades van a ganar más que otras. Y entonces, hubo varias reuniones a lo largo de años, y se definió el llamado Fondo General de Participaciones, que se integra por el 20% de los impuestos recaudados. Y ese 20% se va a repartir entre las entidades para que todas ganen y nadie pierda, aunque pueden ganar de manera desigual, de la siguiente forma. 45.17% se va a repartir en proporción al número de habitantes que tenía cada entidad federativa. O sea, aquí hay un criterio de población. Otro 45.17% se repartiría de acuerdo con la eficiencia recaudatoria de impuestos asignables de cada entidad federativa. Entonces teníamos el primer 45% de acuerdo con la población, y otro 45%
con la idea de resarcir a las entidades los impuestos que antes directamente establecían y el monto de recursos que recaudaban. El 10% restante se iba a repartir con base en la proporción al inverso por persona de la suma de la primera y las segundas partes. Y el objetivo de este 10% era compensar a las entidades menos beneficiadas por las participaciones de la primera y segunda de las partes. Es decir, aquí hay un concepto de solidaridad entre las entidades federativas. Y se hicieron los trabajos del caso que desde 80 hasta la fecha han tenido ciertos cambios, no de enorme trascendencia, pero sí ciertos cambios. Ahora, 10 gobiernos estatales, por conducto de sus gobernadores, quieren que el sistema de participaciones se defina de otra manera. Es decir, lo que buscan es que impuestos federales, pero recaudados en, digamos, Nuevo León o cualquier otra entidad, se les regresen. Pero aquí el problema fundamental es que la recaudación se hace a partir del domicilio fiscal de las personas y de las empresas. Tomemos un ejemplo, Teléfonos de México o incluso Sanborns operan en todo el país, pero su domicilio fiscal es la Ciudad de México. Por tanto, pues toda esa recaudación de Teléfonos de México, de Sanborns o de Liverpool, en fin, toda esa recaudación se atribuye a la entidad donde está el domicilio fiscal. Una persona una persona física, un consultor o un abogado que puede operar en distintas entidades, pero tiene su domicilio fiscal en la Ciudad de México y por tanto el impuesto se recauda en la Ciudad de México. Esto hace que muy pocas entidades, notablemente la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, tengan el grueso de la recaudación, porque el grueso de los impuestos se recauda en estas entidades. Entonces, no es que se derive de la actividad de una persona o de una empresa en esa entidad, sino se define a partir del domicilio fiscal. Entonces, si ustedes ven el diario oficial de la Federación, cada año salen las fórmulas conforme a las cuales se va a distribuir ese 20% de las participaciones. Y son fórmulas muy estudiadas y que tienen cambios marginales, pero que importan. Posteriormente, se estableció los fondos de aportación en distintas áreas. Tradicionalmente, el Estado federal llevaba a la práctica acciones en distintas materias en las diferentes entidades federativas. Y había que se resolvió trasladar lo que gastaba el gobierno federal en cada una de las entidades federativas. Este traslado constituye el sistema de fondos de aportación de recursos federales a las entidades federativas, que se define
a partir de lo que la federación estaba gastando en las entidades federativas. Pero este tema lo abordamos más adelante. Muchas gracias.